Para todos con mediana información, no es sorpresa que China en la actualidad sea uno de los países que más contaminan del mundo, porque ha tratado de sostener un crecimiento ilimitado en un planeta con recursos limitados. Y el problema es que en la actualidad no solamente está afectando sus propios recursos y destruyéndolos, sino que también quiere llevar esa depredación y contaminación ambiental a otros países, como Myanmar, como Indonesia, como República Democrática del Congo, como Zambia o como Nigeria. Hola, soy el profesor Adán Salgado y bienvenidas y bienvenidos a otro video más de mi canal. Aprovecho para agradecerles muchísimo a todas y a todos las visitas que han hecho a mis anteriores videos y además que se hayan suscrito y que me hayan comentado todo lo que ustedes me han hecho favor precisamente de escribir allí, lo cual he leído con mucho gusto. No he podido desgraciadamente contestar todos, pero les aseguro que los he leído todos y las invito a que si les gusta este contenido pues se suscriban, porque así pues podremos seguir creciendo. Muchas gracias. Bueno, pues China, miren, desde hace muchas décadas empezó a ser el país maquilador de países como Estados Unidos, como Canadá, como Alemania, como Francia, como Inglaterra y muchos otros, digamos, desarrollados, que vieron en China una gran ventaja por sus salarios bajos, que cuando empezó a invertirse en China en los años 70, 80, 90 incluso, no superaban los $3 diarios, es decir, poco más de $1,000 anuales. Y eso más materias primas baratas y leyes laxas que permitían mucho la contaminación en aquel entonces, y que bueno, ahora siguen contaminando sus empresas, promovió a China como la maquiladora mundial, y eso fue lo que lo hizo muy atractiva. Por eso es que China desde entonces ha tratado de buscar fuentes de energía para crear más electricidad y más combustibles, y esas energías pues se han basado en petróleo, en carbón, que es lo que más usa, en gas natural y en algunas otras fuentes llamadas energías verdes, pero de todos modos aún así es el país que en la actualidad pues más contamina del planeta. Ya desde 1972 el Club de Roma había encargado un estudio a varios científicos que se hizo incluso con las computadoras de aquel entonces para mostrar que el crecimiento sostenible infinito no era posible. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirles, somos un planeta con recursos finitos. Por eso es que China, como se está dando cuenta de que su biocapacidad, es decir, los recursos que China posee para tanta industrialización no son infinitos, pues está buscando los de otros países precisamente para seguir creciendo. Por todo esto que les he mencionado, algunos estudios en la actualidad están sosteniendo que China es un país que está llegando a su pico de desarrollo, y yo lo podría sintetizar en 5 factores. El primero de ellos es que China tradicionalmente es una economía exportadora, es decir, que se basa su crecimiento en exportar a todo el mundo. Pero fíjense que eso no es posible con las frecuentes crisis capitalistas que ya se han dado ustedes cuenta, generalizadas en prácticamente todo el planeta y al mismo tiempo. No puede China forzar a un consumo mundial si este consumo está abatido justamente por todas estas crisis económicas. Ese es su primer problema, que sea una economía de exportación, y por eso trata últimamente de fortalecer su mercado interno, justamente por esa situación que no puede estar basándose en el consumo mundial. En segundo lugar, está sufriendo problemas
internos, tales como el avejentamiento de una parte de su población. Fíjense que 15% de personas son mayores de 65 años. Y el problema es que no va a tener suficientes recursos para prestarles seguridad social, porque muchos de ellos ya no ganan lo suficiente con las magras pensiones que perciben. Ese es un grave problema. Muchos dicen que es un país que no alcanzó a ser rico antes de envejecer. Por otro lado, aunque 50% de su población ya se clasifica como de clase media, pues fíjense que gastan más allá de lo que ganan, porque muchos, por ejemplo, pagan la educación de sus hijos, que es privada, por ejemplo, no solo la escuela secundaria o no solo la preparatoria, sino que pagan escuelas extras para que tengan sus hijos cursos extras para que sean más competitivos, porque es una sociedad férreamente competitiva. Hay muchos universitarios que terminan incluso doctorado, incluso maestría, y no encuentran trabajo. El desempleo en la actualidad más o menos es del 22%, fíjense. Entonces, pues por eso es que mucha gente, por ejemplo, ya no terminan de estudiar, muchos jóvenes, y se meten de obreros, se meten a tiendas o hacen sus propios negocios, porque ya están viendo que no tiene caso estudiar, como algo que también aquí sucede, por ejemplo. Y también el otro problema es que ya de todos modos la población se está estancando porque sus mujeres ya también ya no quieren reproducirse por la vida tan cara. Muchas dicen, por ejemplo, que no se van a casar, no van a tener hijos hasta que no tengan una casa propia. Y eso se ve muy claramente, pues fíjense que el 16% de la población está entre 0 y 14 años, es decir, la pirámide poblacional pues ya es muy dispareja, porque empieza siendo pequeña en las edades más cortas, se abulta entre los 15 y los 65 años y de allí hacia arriba ya se empieza a encoger. Ese es un grave problema. Entonces también ahora se dice que incluso India está ya haciendo a un lado a China como maquiladora mundial. Y por eso es que la idea era el famoso nearshoring, de hacer una China en México, justamente porque con China ya se ha encarecido mucho. Fíjense que en la actualidad los salarios son de $1,300, pero mensuales en promedio, así es que ya no está siendo tan competitiva. Y además el problema es que el llevar, por ejemplo, los barcos con contenedores desde China, además de que muchos sufren accidentes o sufren robos por piratas o naufragan y sueltan alrededor de 1,000 contenedores de mercancía cada año, son cada vez más costosos. Entonces por eso es que ya tampoco está siendo tan viable y tan económico invertir en China. China lo que ya está tratando de hacer también, como es un país que está, digamos, desarrollando tecnología propia, a través de lo que se llama ingeniería reversible, por eso es que está tratando de tener su propia tecnología e incluso competir con Estados Unidos, por ejemplo. El tercer punto es el autoritarismo. Fíjense que ya desde Mao Zedong China era autoritaria con la famosa revolución cultural que el autor Yu Hua escribió en el libro Brothers, justamente una narración de cómo fue cambiando precisamente la China desde la revolución cultural, que odiaba todo lo que fuera occidental, se quemaban libros, se quemaban esculturas, se quemaban cuadros. Entonces, desde entonces ya se veía, incluso con las guardias rojas de los chicos que estaban supuestamente ellos juzgando a los que llamaban burgueses. Desde entonces China ha sido un país autoritario y en 1989 justamente culminó ese autoritarismo, bueno, que siempre ha existido, pero en ese año se dio la masacre de la plaza de Tiananmen, cuando mucha gente protestó por la cerrazón, por el control que tenían los chinos en ese entonces, Deng Xiaoping, y que fue masacrada brutalmente. Es famosa la escena de un joven que está enfrente de unos tanques, muy famosa esa escena. Ahora el autoritarismo de China se ha mostrado
en que los activistas que se atreven a criticar cualquier cosa que pues no les parezca por todo este autoritarismo de Xi Jinping, el actual autócrata de China, está ejerciendo, son tratados como prófugos de la justicia. Fíjense, o sea, no son presos políticos, no, son prófugos de la justicia y son encarcelados. Fíjense que uno de ellos, Liu Xiaobo, que murió en prisión en el 2017, no se sabe por qué causas, era un acérrimo crítico del sistema, y todos los que siguen y los que lo recuerdan son censurados. Se censura mucho el internet, se censuran las redes. Fíjense que durante la pandemia fue muy famoso el control y muchos activistas incluso se rebelaron porque el control fue tan férreo para contener la pandemia que se prohibía a gente que estuviera enferma o que incluso estuviera muriéndose de hambre, no podían salir de sus casas porque eran arrestados y casi aniquilados por esa misma situación. Entonces, ese autoritarismo pues sería contrario al desarrollo económico tan fuerte que está teniendo China en la actualidad, porque un sistema tan políticamente cerrado no puede estar creciendo tan rápidamente en la cuestión económica, porque no hay una paridad. Ya por eso hay muchas expresiones, incluso como de jóvenes chinos que le hacen al punk, que bueno, a lo mejor ya el punk pues ya es anticuado en muchos otros países, y así muchas expresiones hacen, digamos, tocadas, ¿no? Así en la calle y cosas así, justamente porque pues están tratando de ejercer su derecho a mostrarse, a ser. Entonces ese es el tercer factor que está problematizando el crecimiento económico chino. El cuarto factor es lo que llama el ya mencionado escritor Yu Hua en su libro China en 10 palabras. Se refiere a la palabra revolución. Fíjense que la palabra revolución en China, además de haber sido un concepto pues que durante la época de Mao Zedong se expresó como el cambio, en la actualidad lo revolucionario es también algo que debe de ser magnífico, y por lo revolucionario, por ejemplo, se hacen obras fastuosas. Por ejemplo, la presa de las Tres Gargantas, que es una de las más grandes del mundo y que incluso no hace mucho, porque estaba sobrada de su capacidad, estuvo a punto de colapsar. También se han hecho unidades habitacionales de edificios de varios pisos de altura que se han quedado abandonadas porque no hay quien las compre, que de hecho fíjense que ese es uno de los problemas también por los cuales las chicas no quieren casarse, porque no les alcanza para una casa que cuesta más o menos en promedio $210,000, que serían para una persona que gana en promedio algo así como entre 12 y 15 mil dólares anuales, pues sería muy problemático comprarse una casa. También han hecho muchas otras obras de gran calado, pero todas esas obras, ya muchas de ellas han sido inútiles. Por ejemplo, fíjense que la constructora Evergrande justamente por eso quebró, porque le apostó a obras revolucionarias grandísimas que en la actualidad pues se han abandonado, ¿sí? Aeropuertos que no se usan y muchas otras obras que ya también dejaron de usarse. Y fíjense que eso es justamente lo que ha hecho también China en otros países, con eso de la ayuda incondicional que se hace a través de préstamos que han construido en países pobres, por ejemplo aeropuertos que nadie usa o presas, y todo esto hecho por sus empresas que se rompen, se fracturan. Fíjense nada más cuál es el problema, o sea, está llevando sus propios problemas a otros países. Y bueno, yo creo que el quinto factor, que es uno de los más graves, porque no solamente está afectando a China, sino a otros países, es la depredación y la contaminación ambiental. Fíjense que China, por ejemplo, tiene 10 de los ríos más contaminados del mundo. Además, también de las ciudades más contaminadas del planeta, también están en China. Una periodista, Chai Jing, por ejemplo, fíjense que ella en el 2017 produjo un documental que en inglés se llamó Under the Dome, bajo la cúpula,
denunciando la gravísima contaminación que existía en China, en Beijing. Ella lo hizo porque su hija recién nacida tuvo un problema de un tumor benigno, por fortuna, en el útero de la niña. Se lo extirparon por fortuna, pero eso dio lugar a la periodista a producir con sus propios medios este documental que le costó más o menos como $15,000, y es una denuncia justamente de la grave contaminación que sucede en China. No solo eso, China, como les dije hace un momento, quiere también llevar esa destrucción y esa contaminación a otros países. Por ejemplo, en Myanmar, que es un país en donde hace poco hubo un terrible terremoto que ha dejado más de 3,000 muertos, está dominado por una junta militar. Esa junta militar derrocó en el año 2021 a Aung San Suu Kyi, que era presidenta legítima. Dijeron que por corrupción y cosas así, pero la verdad es que los tipos ya estaban temerosos de perder su predominio en ese país. Bueno, pues China los apoya y está apoyando también a que se exploten metales de tierras raras de sus selvas. Estas selvas están ocupadas, no están vacías, vive gente allí, y los tipos llegan y los están amenazando que si no se van de allí los van a asesinar. Explotan estos metales de tierras raras con métodos muy rudimentarios y contaminantes que están devastando las selvas en Myanmar, que, como les digo ahorita, tiene el problema del terremoto, y los rescatistas pues no han podido actuar libremente, pues porque por esas restricciones de los golpistas que ni ayudan ni dejan ayudar, pues el problema está así. El siguiente país que también está muy afectado es Nigeria. Fíjense que allí en Nigeria está explotando litio. Y el litio, bueno, no lo explota directamente, pero a través de mineros que tienen minas muy rudimentarias, que hacen los pozos, los tiros, digamos, de no más de 1,5 metros, 2 metros de diámetro, de unos 7, 10 metros de profundidad, en donde usan a niños que tienen que bajar allí con sus martillos, con su cincel, y a sacar piedras, los pobres niños chiquitos de 8, 9, 10 años, niños, niñas, y que esto en grave detrimento de su salud, y además con peligro de que estos tiros se desmoronen y les caigan encima. Ya ha habido muchos accidentes al respecto. El otro país en donde también está ejerciendo una fuerte contaminación y catástrofe ambiental es en República Democrática del Congo. Fíjense que hay una zona que está protegida, es una zona natural protegida por la ONU, y aún así tanto la mafia en el poder local como la minera china, Kimia Mining, están explotando esta zona natural protegida. Allí están extrayendo oro. Ya en toda la zona más o menos se ha deforestado un 70% de árboles, fíjense nada más. Y hay especies endémicas en peligro como el okapi. El okapi es una especie de jirafa de la selva que está pues en peligro de extinción, y además es endémica, es decir, solamente vive en ese sitio. No solo eso, sino que todos los residuos peligrosos que deja la minera son lanzados a las tierras, a los ríos, al río circundante, y esto está contaminando mucho a la nación. Otro sitio es Zambia. Fíjense, allí ocurrió una catástrofe terrible. El 18 de febrero de este año se rompió una presa de Jales de la Sinometals, que es la minera que allí está explotando, la Sinometals. Se rompió esta presa de Jales, donde todos los lodos tóxicos con diversidad de químicos se almacenan. Se rompió porque miren, las presas de Jales se escarban, son como agujeros hechos en la tierra, y realmente la única estabilidad que se les da son las laderas que tienen alrededor de estos pozos, digamos, hechos en tierra. Y soltó 40,000 metros cúbicos de esos lodos tóxicos en el río Cafue, del cual se vale el 60% de la población de más o menos 20 millones
de zambianos que viven allí y que afectó, bueno, para empezar, el agua, porque mucha agua potable se extraía del río. En segundo lugar, afectó las tierras agrícolas, porque muchos campesinos se servían de las aguas del río. En tercer lugar, afectó a gente que tenía, digamos, pozas de peces que estaban cultivando allí, como truchas, por ejemplo, acuacultura. Todo eso se arruinó por la catástrofe ocasionada por este accidente. Ya un gerente de esta empresa Sinometas pidió disculpas y se comprometió a que van a limpiar todo, pero miren, eso no es posible, los daños son prácticamente permanentes. Eso recuerda a uno aquí que sucedió en agosto del 2014, cuando la presa Buenavista del Cobre, también su presa de Jales mal hecha, se colapsó y arrojó 40,000 metros cúbicos de lodos tóxicos a el río Sonora. Fíjense nada más, y desde entonces los daños a la población han sido fuertes. Muchas personas padecen leucemia y muchos tipos de cánceres, porque a la fecha el río no se ha limpiado del todo, ni las tierras circundantes. El Exxon Valdez, en 1989, un petrolero que se estrelló en las costas de Alaska arrojando 1,000,000 de barriles de crudo. Todos los efectos que dejó a la fecha siguen vigentes, porque eso es imposible de limpiar. No es de decir vamos a limpiar como si nada, porque eso es imposible. Los efectos son prácticamente permanentes. Así es que bueno, espero que haya quedado claro por qué lo que está haciendo China de crecer ilimitadamente, pues es hasta contrario a ese crecimiento ilimitado, porque el hecho de contaminar los recursos de otros países y depredarlos es en contra de sí misma, porque entonces ¿de dónde va a sacar más materias primas? ¿De dónde va a seguir generando la biocapacidad? De ningún lado. Eso es imposible. Les digo, valga la analogía, es como si ustedes su casa la empezaran a demoler para construir pequeñas casas para mascotas, por ejemplo. Al final tendrían varias casas de mascotas, a lo mejor ni se venderían todas, pero además ya no tendrían un lugar en donde vivir. Eso es justamente lo que está tratando de hacer China con todo esto. Está tratando como que de enriquecer a todos sus habitantes, así como por ejemplo el dueño de Alibaba, lo cual es imposible. No podría haber 1,300 millones de chinos ricos, y a costa de empobrecer al resto del mundo, inclusive a Estados Unidos, con quien ahorita está sosteniendo una guerra arancelaria impuesta por el loco de la Casa Blanca, Donald Trump, que los impuestos ahorita han llegado hasta el 245% acumulados en algunas mercancías. Eso también va a ser un factor para que su crecimiento económico sea limitado. Y es que en el capitalismo, de todos modos, pues no se puede crecer ilimitadamente, porque fíjense, China, al igual que todo el resto de los países, sobreproduce. Entonces la sobreproducción es justamente una de las causas de las crisis actuales, porque se produce más de lo que se puede consumir, y eso no es posible en el sistema capitalista. Así que bueno, espero que haya quedado claro por qué China no puede crecer ilimitadamente. Está provocando muchos problemas que se van a oponer incluso a su crecimiento. Bueno, pues espero que haya quedado claro, y todos los comentarios que gusten hacerme ya saben, aquí abajo. Y también les dejo mi blog, de donde saco la información de todos los artículos que he escrito, muchos de los cuales me sirven para hacer los videos que ustedes están presenciando. Muchas gracias.